La crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19 puso a prueba la capacidad de la comunidad científica internacional. Hombres y mujeres de la ciencia de nuestro país se sumaron a los esfuerzos necesarios para buscar una vacuna que nos permitiera sobrevivir a la primera pandemia del siglo XXI. Es así como parte del mecanismo COVAX, Panamá aportó con el estudio experimental de una vacuna contra el COVID-19. En septiembre de 2020, Panamá fue el primer país centroamericano que inició los ensayos clínicos para probar la eficiencia de vacunas contra el SARS-CoV-2. Se inscribieron más de 300 voluntarios panameños, reclutados por el Consorcio de Investigaciones de Vacunas COVAX COVID-19 Panamá. Ahí participaron 335 voluntarios panameños. Y ese estudio ya concluyó, ya se están analizando los datos, las muestras han sido enviadas a Alemania para que ellos hagan los análisis y ya de hecho ya se escogió la dosis que va a ser utilizada para el estudio de fase 3. De hecho ya el estudio de fase 3 de esa vacuna empezó en Alemania, en Holanda y en Bélgica. Y hay más de 1000 voluntarios enrolados en esos 3 países europeos. Y se espera que para finales de este mes, alrededor de 10 a 15 países latinoamericanos y asiáticos entren en el proyecto de fase 3. La idea es que esta vacuna ya tenga datos alrededor de abril-mayo de este año, cosa de que puedan ser sometidos a las agencias reguladoras. El estudio tiene el aval de la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología e Investigación, CENACIT, y está conformado por el Centro de Vacunas e Investigación Clínica y el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología, INDICASAT. Estos estudios se llaman aleatorizados. Eso significa que una computadora decide en qué grupo tú entras. Hay una vacuna control y una vacuna candidata, así que la computadora decide. Yo no sé qué recibí, el investigador no sabe qué recibí y la compañía no sabe qué recibí. Hay un grupo totalmente externo que es el que sabe en qué grupo estoy. Cuando estalla la pandemia, yo sentí que era importante ahora participar como voluntario, ponerme del otro lado ya no como un investigador y no como un gestor de la investigación en la región latinoamericana, sino ser un voluntario. Es ciego porque el investigador tampoco sabe qué yo recibí y es controlado porque la comparas con otra vacuna. Y la vacuna que le están poniendo a las personas de mi edad, ya tengo más de 60 años de edad, es la vacuna de neumococo conjugada. Así que pude haber recibido la vacuna candidata o pude haber recibido la vacuna de neumococo. Eso no lo voy a saber hasta que el estudio termine. El estudio termina en 13 meses. Así que al final me van a decir si recibí la vacuna candidata o recibí la vacuna control. Si recibí la vacuna control, entonces me voy a vacunar con la vacuna que se va a utilizar en Panamá, una de las 4 vacunas que se van a utilizar en Panamá para quedar protegido. Mientras tanto, cubreboca, distanciamiento social, lavado de manos, actividades externas y evitar las aglomeraciones. Muchas de las plataformas tecnológicas que están siendo utilizadas para este COVID ya habían sido desarrolladas para el SARS tipo 1 y para el MERS, que fueron amenazas pandémicas por coronavirus en el 2002 y en el 2012. Muchas de estas empresas han sido subsidiadas por gobiernos industrializados, por fundaciones filantrópicas, por CEPI, por Gavi, por el NIH en los Estados Unidos, de manera tal que estas vacunas avanzan rápidamente de fases y no tienen ese dolor de cabeza de que pueden perder su inversión si algo resulta mal. Y de hecho, las vacunas hubo producción a gran escala incluso antes de que hubiesen estudios de eficacia, los estudios de fase 3. Entonces es una vacuna muy segura porque no utiliza el virus per se, ¿no? Y es una vacuna que se produce rápidamente porque de forma sintética en un laboratorio y no hay el riesgo de que el virus en el laboratorio se filtre e infecte a mucha gente, ¿no? Esta iniciativa forma parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, una coalición que planea que 2.000 millones de dosis sean distribuidas equitativamente para finales de 2021. Está compuesto de más de 190 países, algunos de ingresos muy altos que tienen que donar dinero, otros como Panamá, que se unió en septiembre del año pasado, que es ingreso medio y que va a pagar por sus vacunas. Pero hay 90 países muy pobres a nivel mundial, en África y en Asia, que no pueden pagar por la vacuna. En una situación pandémica, mientras haya COVID-19,
o SARS-CoV-2 en alguna parte del mundo, todos estamos en peligro. Porque con los medios de comunicación del día de hoy, prácticamente en un día tú estás en cualquier parte del mundo. Así que es importante que nosotros abordemos el tema pandémico a nivel mundial, a nivel global. Por otro lado, aunque en Panamá planeamos vacunar a un número importante de la población, hay un porcentaje que no se va a vacunar porque no quiere vacunarse, otro porque no podemos vacunar todavía porque no tenemos vacunas para niños pequeños ni mujeres embarazadas, y cada año nacen en Panamá 70.000 niños que no estarían listos para defenderse a sí mismos y no los podemos vacunar todavía. Así que es importante que el mundo se organice y se vacune. La OMS tiene esta plataforma que tiene ahora mismo 9 vacunas en su portafolio, pero que la piensan ampliar a alrededor de unas 15, para que haya vacunas para todo el mundo y para que se pueda distribuir de forma equitativa en todos los países, ¿no? Y dentro de esta plataforma, por ejemplo, ahora mismo está la vacuna de AstraZeneca Oxford, está dentro de la plataforma COVAX, está la vacuna de Moderna también ahí, y están otras 2 vacunas que incluso se están siendo estudiadas en Latinoamérica, incluyendo Panamá, ¿no? Que es una vacuna alemana y una vacuna china con británica. Los países más pobres van a recibir la vacuna básicamente gratuitamente, que son 90 países aproximadamente. Los países de ingreso medio, como Panamá, van a pagar por sus vacunas. Y los países de ingreso alto, Inglaterra, Alemania, Holanda, los países escandinavos, van a donar dinero para cubrir a los que no pueden pagar. Cuando tú pones todos esos países juntos y ese financiamiento juntos, tú puedes garantizar ese número de dosis y pagar por ese número de dosis. Y se han acordado aproximadamente 1 millón de dosis a través de la iniciativa COVAX para Panamá. Esa es negociación multilateral. Lógicamente, cuando tú negocias para 190 países y ese número tan grande de dosis, te van a llegar progresivamente. Entonces, la idea de COVAX era que primero llegara para el 3% de la población del país y después para el 17% adicional para cubrir un 20% de la población. Por eso fue que Panamá decidió, además de la negociación multilateral, una negociación bilateral con los productores. Y Panamá se sentó con 15 laboratorios diferentes en 5 países diferentes para negociar bilateralmente el precio de las vacunas. Yo realmente creo que es el momento de darnos cuenta de que la humanidad avanza en gran parte gracias a la ciencia y que todas estas investigaciones, sobre todo investigaciones cuyo resultado redunda en beneficio de la humanidad. Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social, forma parte de los voluntarios del estudio. Para ella, un tema de compromiso cívico. Partiendo de base que yo tengo plena confianza en los avances científicos. Yo soy hija de médico y enfermera, hermana de médico, hermana de biólogo. Crecí conociendo que la ciencia y la investigación son elementos fundamentales. Y estamos viviendo situaciones tan difíciles en Panamá que uno siempre ha buscado de qué manera. En mi caso, yo siempre he estado tratando de ver de qué forma puedo apoyar. La única forma en que he podido apoyar es contribuyendo en debates de opinión pública sobre algunos temas de la realidad nacional, pero realmente no en algo concreto. Y yo creo que esta era una forma de dar un aporte, se requería, esto es fundamental. La esperanza de vida que la población global tiene hoy día es gracias a que se han erradicado de la tierra las mayores amenazas a la salud que existían. Y gran parte de eso es la vacuna, entonces todo esto es desarrollo humano. Sin salud, ningún otro desarrollo tiene cabida. Calderón, experta en desarrollo de políticas públicas, reconoce que la iniciativa multilateral dará un respiro, en especial a los países más pobres. El 96% de la producción de la vacuna Pfizer se está yendo a países desarrollados. El 100% de la vacuna de Moderna se está yendo, no sé si de Moderna o AstraZeneca, se está yendo a los países desarrollados. Y creo que AstraZeneca, es la que va a poder tener un poco de más flexibilidad para abarcar a otros países. Esto es muy preocupante. De Centroamérica solamente Panamá y Costa Rica van a tener acceso a la vacuna de Pfizer. Es lo que yo entiendo hasta ahora. Los otros países están esperando poder entrar en ese paquete multilateral. Esta coyuntura nos pone también ante la necesidad de fortalecer el multilateralismo. A Panamá no le sirve de nada salir solo de esta crisis. A ningún país le sirve salir solo. O aquí salimos todos o no sale nadie.
En el mundo se desarrollan 242 vacunas contra el COVID-19. Un total de 55 están en pruebas clínicas y 8 son las que están en uso. La periodista Dharma Zambrana recibió la primera dosis de la vacuna experimental el 6 de diciembre de 2020. Ahí me permitieron preguntar todo lo que se me ocurriera, todo, absolutamente todo, sin ocultarme nada. Yo pregunté de todo, inclusive te hacen firmar un acuerdo, ¿no? Es un documento de acuerdo, no es ningún contrato ni nada por el estilo, simplemente es algo en que tú das estás de acuerdo en participar en este estudio. En la empresa esta que están haciendo la investigación me dan seguimiento 24 horas al día para ver los efectos que tiene esta vacuna. Y entonces ese seguimiento continúa durante los 13 meses que va a durar la investigación. Así que eso terminó de decidirme para participar en este trabajo. Dharma padece de hipertensión, está entre la población de riesgo. Comparte el pensar de que para salir de esta crisis hay que dejar a un lado el miedo y se refirió a las personas que han creado desinformación. Y precisamente en ese contexto es que el periodismo, el periodista adquieren un papel fundamental, porque a nosotros nos toca investigar, nos toca ir a las fuentes creíbles y oficiales para poder transmitir esa información a la población. Es decir, para que la ciudadanía para que se puedan cumplir las medidas, los protocolos que son necesarios para combatir esta pandemia, y más aún ahora que hay toda esta desinfodemia, como la califica la UNESCO, de parte de las redes sociales que realmente están causando mucho estrés, mucha preocupación, mucho desconocimiento, fomentando el desconocimiento, la ignorancia entre una gran parte de la gente. Y asimismo, yo creo que la ciencia en los medios de comunicación debe estar considerada al igual que la salud, al igual que la educación, al igual que todos los temas de gran importancia, porque definitivamente solamente la ciencia va a ayudar a la supervivencia de la raza humana y a su bienestar en forma permanente. Opinión que comparte la ex legisladora Teresita Yanis de Arias. Recuerda que en los años 50, cuando se introdujo la vacuna contra la poliomielitis, ya existían rumores y desinformación sobre esa vacuna. En el año 50 y pico, 50 y tantos largos, cuando se aprobó y se empezó a utilizar la vacuna contra la poliomielitis, corrían las mismas noticias falsas que tenemos ahora, que los niños no se debían de vacunar, que la vacuna podía ocasionar la enfermedad. La realidad era que todos los años en América y en el mundo entero, pero particularmente en Estados Unidos y en Cuba por la proximidad de la isla, morían en Estados Unidos miles de niños o quedaban totalmente lisiados por la poliomielitis. Y yo soy la mayor de 5 hermanos y entre ellos creo que los primeros 100, 150 niños cubanos que se vacunaron estuvimos mis hermanos y yo. ¿Por qué hemos llegado a vivir hasta esta edad? Por las vacunas, entre otras cosas. Claro, hay otros factores. A sus 77 años, Teresita de Arias decidió participar en la investigación, un procedimiento que calificó como extenso, seguro y con una gran contribución para el país. Por eso es absurdo que en el siglo XXI haya personas que no entiendan la necesidad que tenemos de vacunarnos, sobre todo cuando estas vacunas son el resultado de estudios que es verdad que se han hecho rápidamente, pero que ya venían andando para este virus y para otros. Entonces, ¿son seguras? Sí. Pueden tener algunos efectos secundarios, alguna gente que le puede dar algo de fiebre, que le puede doler el lugar donde le pusieron la inyección, efectos menores. 10 casos en 11 millones de personas vacunadas que han tenido algún efecto secundario que se le ha podido atender. El efecto secundario normalmente aparece en cuanto le ponen la vacuna. Si 15 minutos después usted no ha tenido un efecto secundario grave, no lo va a tener.
Entonces yo por eso me dirijo a la población, sobre todo le quiero hablar a las mujeres, a las madres de familia que somos responsables en esto. No hay vacuna para los niños, pero sí hay vacunas para los adultos. Este es el momento de vacunarlos, las personas que estamos en riesgo por la edad que tenemos, las personas que tienen enfermedades como diabetes, o que son obesas, o que son hipertensas. Todas esas personas se pueden vacunar siempre y cuando que tengan esas enfermedades bajo control. Ingrid Persky ha seguido el comportamiento de la pandemia de COVID-19 desde el día que apareció en el mundo. La uróloga de profesión y presidenta de la Fundación Global de Salud Masculina, manifestó que su intención de ser voluntaria para el estudio es demostrar que la ciencia existe y hay que apegarse a la evidencia. La mayoría de las casas farmacéuticas que están haciendo vacunas están siendo monitorizadas y no son improvisadas. No es como que, ay, oye, ve, la vacuna es lo que nos va a dar chen, ahora vamos a inventar hacer una vacuna. No, son gente que tienen muchos años de experiencia haciendo medicamentos, tienen un nombre y la verdad es que al revés, están haciendo un gran esfuerzo para salvarnos. Así que ¿cómo uno no los va a ayudar? Panamá, precisamente por el nivel que tenemos, es el país perfecto para un ensayo de vacuna, porque la mayoría de las personas que participan en estos estudios de cualquier nivel social pueden entender lo que están haciendo. Los estudios no generan costo al país, ya que son financiados por fundaciones sin fines de lucro o empresas farmacéuticas, y si se realizan a grandes dimensiones, podrían impactar el comportamiento de la pandemia en el país, como reducir la muerte por COVID-19. Argentina Jin es presidenta del Comité Nacional de Bioética de la Investigación, organismo autónomo e independiente adscrito al Ministerio de Salud, encargado de orientar las políticas públicas de investigación clínica y evaluar estudios en todas sus fases. Nuestra labor es que toda investigación donde participen seres humanos se respeten los derechos de las personas y la dignidad humana, revisando que el protocolo tenga validez científica, que tenga validez social y que tenga legitimidad ética. El participante va a saber cuáles son los riesgos y los beneficios que pueda tener su participación en este estudio. Que no haya la más mínima presión, coerción o nada que vaya a decir que él se siente obligado, que sepa que es voluntario. Entonces que haya un seguro para atenderlo, pero que él sepa cuáles son los eventos adversos que podrían presentarse, aunque sea uno de 1.000.000. Luego vamos a ver en qué punto está esa propuesta. El comité está conformado por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el Hospital Santo Tomás, el Instituto Conmemorativo Gorgas, el Indicasat, la Senacid, la Universidad de Panamá, una representación de los hospitales particulares y la Asociación de Bioética de Panamá. Sus funciones las establece la Ley 84 del 2019. La investigación es un elemento muy importante para todos los países y en este momento de pandemia la investigación es en sí mismo una respuesta a la pandemia. Así como nosotros necesitamos saber cuántas personas se enfermaron, la trazabilidad, tenemos que tener investigación, generar conocimiento de nuestra realidad y por eso entonces es uno de los elementos cruciales de que el comité está evaluando en este momento toda la investigación que tiene que ver con COVID-19. Aparte que anteriormente nada más veíamos pues, células madre o algún dispositivo nuevo que el ministerio considerara
que no debía ir a los comités institucionales, sino al Comité Nacional. Entre los estudios más recientes aprobados por el comité está el uso del plasma convaleciente en pacientes con COVID-19, el cual cumplió con todos los criterios. Mientras el mundo se enfrentaba a la pandemia, la comunidad científica panameña trabajaba en generar soluciones. Solo en abril de 2020, Senacid recibió cerca de 300 propuestas para brindar respuestas rápidas a la crisis sanitaria por COVID-19. Yo creo que en términos de la contribución de los investigadores y científicos panameños, en marzo, cuando la epidemia en Panamá comienzan a reportarse los primeros casos, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología lanza una convocatoria para invitar a los investigadores panameños para que hagan propuestas de cómo abordar el tema pandémico. Esa convocatoria duró una semana nada más, porque se sometieron 292 propuestas de investigadores panameños en diferentes sectores de la investigación. Y se recomendaron 32 para financiamiento, pero tener en una semana 292 contribuciones de investigadores panameños fue impresionante, porque nosotros no nos caracterizamos por todavía en invertir, yo diría, suficientes recursos para la investigación científica, y eso es algo que está en proceso. Otro componente importante es que en Panamá se comenzaron a probar las vacunas candidatas para COVID-19. Y se inició el estudio de una vacuna de ácido ribonucleico mensajero, que es la última tecnología, es una tecnología que va a revolucionar la vacunología y la salud pública. El Instituto Gorgas estableció el diagnóstico molecular. Eso fue muy importante porque ahí se inicia la base de poder comenzar a trazar cómo el virus se comportaba en el país. Evaluó las técnicas serológicas que permiten que uno pueda seguir a las personas que se hacen positivas o no se hacen positivas, y las pruebas de antígeno también. Aísla las cepas, secuencia todo el material genético y nos puede decir cómo esas cepas se comportan en el país. Indicasat, por otro lado, que es un instituto de investigación basado en la Ciudad del Saber, lo que hizo en un momento de crisis, cuando estaban agotados los medios de cultivo viral, fue producir ese medio de cultivo viral de transporte para que se pudiera continuar el diagnóstico de coronavirus en Panamá. De otra manera hubiéramos tenido que interrumpirlo. Indicasat también fue el primer instituto que hizo un estudio serológico de cómo se estaba comportando la pandemia en trabajadores de la salud y en donadores de sangre, donantes de sangre. Y descubrió en ese momento, eso era aproximadamente junio del año pasado, que ya 12% de los trabajadores de la salud habían estado en contacto con el virus. Hay otras instituciones, la Universidad de Panamá también ha trabajado en investigaciones científicas importantes. Se desarrolló una iniciativa para producir ventiladores en Panamá. No sabíamos si íbamos a necesitar, hubo una crisis de ventiladores. La UTP, la Universidad Latina, UDELAS, organizaciones privadas se organizaron y produjeron ventiladores pilotos en los hospitales. Por ejemplo, los intensivistas panameños comenzaron a usar esteroides antes de que esas publicaciones en Inglaterra fueran conocidas internacionalmente. En los últimos 20 años, investigadores e instituciones panameñas han participado en múltiples estudios científicos para evaluar la eficacia y seguridad de vacunas como la del rotavirus, influenza, virus de papiloma humano, neumococo, meningococo, dengue y poliomielitis. Y muchas de estas investigaciones han tenido reconocimiento internacional de la calidad de investigaciones y de los investigadores que hay aquí en nuestro medio, ¿no? De hecho, se han publicado todos estos resultados, se han publicado en las mejores revistas científicas del mundo. Así que Panamá ya tiene un reconocimiento internacional de la solidez en investigación en vacunas. Los resultados han permitido la inclusión de vacunas en el sistema de inmunización de varios países en todo el mundo. El 2020 nos ha enseñado qué es un mundo sin una vacuna. Ahora imaginemos qué sería un mundo sin ninguna vacuna. Sería realmente, volveríamos atrás a tener una expectativa de vida de 30, 35 años, cuando ahora tenemos expectativas de vida arriba de los 80. La ciencia ha demostrado que hay esperanza y que su desarrollo es la garantía del avance hacia una sociedad más justa.
Actualmente la cantidad de vacunados en el mundo supera a los contagiados con la aplicación de 119 millones de dosis de distintas vacunas existentes a 11 meses de declarada la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. No son simples cifras, son vidas protegidas, siendo la colaboración científica y tecnológica entre las naciones la forma de salvaguardar a la humanidad de esta y otras amenazas. Esta es una entrega de la Unidad de Proyectos Especiales de CERTV Noticias.